Revolución Francesa, del trono a la guillotina. La Revolución Francesa marcó un punto de inflexión en la historia mundial. Comenzó en 1789 y concluyó con el ascenso de Napoleón Bonaparte hacia fines de la década de 1790. Durante ese intenso proceso, los ciudadanos franceses transformaron radicalmente el panorama político del país, desmantelando instituciones centenarias como la monarquía absoluta y el sistema feudal. El descontento social, alimentado por las políticas económicas de la nobleza y del rey Luis XVI, quien sería guillotinado junto a su esposa María Antonieta, desembocó en un movimiento que, si bien derivó en una etapa de violencia extrema conocida como el Reinado del Terror, también sentó las bases de la democracia moderna y demostró el poder de la voluntad popular. En el plano cultural, la revolución se gestó en el contexto del siglo de la Ilustración, movimiento que en Francia adquirió un profundo contenido político. La defensa del derecho natural a la vida, la libertad y la propiedad se convirtió en núcleo ideológico de los pensadores ilustrados, quienes proclamaban que la función del Estado debía ser la de proteger los derechos del hombre, garantizar su libertad, su seguridad y su propiedad privada. Así, se oponían al absolutismo y promovían un régimen basado en la igualdad y la representación política. Desde 1751, filósofos, economistas, científicos, politólogos y enciclopedistas, los famosos filósofes, comenzaron a minar las bases del derecho divino de los reyes, sembrando las ideas que alimentarían la insurrección. La razón, la igualdad y la libertad eran los pilares de una nueva conciencia colectiva. La experiencia de las 13 colonias norteamericanas, que acababan de lograr su independencia de Inglaterra inspiradas en esos principios, reforzó en Francia la convicción de que un pueblo podía rebelarse y construir su propio destino. Las causas de la revolución fueron múltiples y profundamente interconectadas. Aunque Francia había ampliado su superficie cultivable, continuaba usando técnicas agrícolas arcaicas, propias de la Edad Media, lo que generaba una baja productividad. Las malas cosechas y el aumento de los precios de los alimentos incrementaron el malestar entre el pueblo. La burguesía, que había acumulado poder económico, no tenía acceso real al poder político ni al reconocimiento social, reservado aún a la nobleza. A esto se sumaba una crisis financiera sin precedentes, agravada por el despilfarro de la corte y los gastos del Estado. El endeudamiento del país, acentuado tras su participación en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, había vaciado las arcas reales. El alza del precio del trigo y la miseria del campesinado completaban un panorama explosivo. Los sectores privilegiados, nobles y alto clero, seguían exentos de impuestos y bloqueaban cualquier posibilidad de reforma. La injusticia estructural generaba una tensión creciente. El pueblo dirigía su rabia contra una élite que se aferraba a sus privilegios mientras el resto sufría. El estallido no tardó en llegar. En mayo de 1789, el rey Luis XVI convocó a los Estados Generales, una asamblea compuesta por el clero, la nobleza y el tercer estado, que representaba al pueblo, para enfrentar la crisis financiera. Pero el sistema de votación por estamento, que dejaba al tercer estado en desventaja, desató el conflicto. El 17 de junio, los representantes del pueblo se separaron y se autoproclamaron Asamblea Nacional. 3 días después, juraron no disolverse hasta dotar a Francia de una constitución. A este juramento se sumaron miembros del bajo clero y hasta 47 nobles. La tensión escaló. El 14 de julio de 1789,
una multitud tomó la Bastilla. Aunque era una prisión de escasa importancia práctica, su valor simbólico fue inmenso. Se trataba de un bastión del absolutismo. A partir de ese momento, el movimiento revolucionario se propagó por todo el país. En las zonas rurales, los campesinos asaltaron castillos, quemaron títulos de propiedad y destruyeron documentos que legalizaban las servidumbres. Este levantamiento, conocido como el Gran Miedo, impulsó a la Asamblea Nacional Constituyente a abolir el feudalismo el 4 de agosto de 1789. La misma Asamblea promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, estableciendo los principios de libertad, igualdad y fraternidad. Todos los ciudadanos serían iguales ante la ley y los impuestos. Los cargos públicos ya no serían exclusivos del clero y la nobleza. El rey, sin embargo, se negó a ratificar estas decisiones. En octubre, la presión popular lo obligó a trasladarse con su familia a París. La asamblea también fue trasladada. La situación se tornaba cada vez más tensa. El conde de Artois y otros miembros de la aristocracia abandonaron Francia para organizar desde el exterior una contrarrevolución. En 1790 se aprobó la Constitución Civil del Clero, lo que provocó una escisión dentro de la Iglesia. Algunos sacerdotes juraron fidelidad a la Constitución, mientras otros, los refractarios, la rechazaron, apoyados por el Papa. El conflicto religioso alimentó aún más la contrarrevolución. En junio de 1791, el rey intentó huir del país con su familia, pero fue detenido en Varennes. La desconfianza hacia la monarquía creció. Aunque en septiembre se promulgó una constitución que establecía una monarquía parlamentaria, la situación era insostenible. Francia declaró la guerra a Austria en abril de 1792, y poco después venció en Valmy, marcando el inicio de una ofensiva militar contra las potencias europeas. En septiembre de ese año se proclamó la Primera República. El rey fue juzgado y ejecutado el 21 de enero de 1793. La guillotina se convirtió en símbolo del nuevo orden. Meses después, Marat fue asesinado, Robespierre tomó el control y comenzó el reinado del terror. Más de 16.000 personas fueron ejecutadas. Nadie estaba a salvo. En 1794, Robespierre cayó víctima de su propia maquinaria represiva y fue guillotinado. Tras el terror, se instauró el Directorio, un gobierno marcado por la corrupción y la inestabilidad. Fue entonces cuando emergió la figura de Napoleón Bonaparte, un joven general victorioso en Italia y Egipto. En noviembre de 1799, dio un golpe de estado y se convirtió en primer cónsul. Con él se cerraba el ciclo revolucionario. Uno de los hitos más trascendentes del proceso fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Proclamaba la libertad, la seguridad, la propiedad y la resistencia a la opresión como derechos fundamentales. Establecía que la ley debía promover la igualdad y prohibir únicamente aquellas acciones que dañaran a otros. La libertad individual terminaba donde comenzaba la de otro. Inspirada en la Declaración de Derechos de Virginia, 1776, y en la Constitución estadounidense, 1787, la Declaración francesa de 1789 se transformó en un documento universal, modelo para numerosas constituciones posteriores. Napoleón, aunque no fue instigador de la revolución, fue clave para su cierre. Su golpe de estado en 1799 marcó el final del periodo revolucionario.
Se proclamó emperador en 1804 y expandió el imperio francés por gran parte de Europa. Bajo su mando, se implementaron reformas como el sufragio masculino, la abolición del feudalismo, la libertad de culto, con excepciones como España, y el famoso Código Napoleónico, que modernizó las leyes de numerosos países. Napoleón fue tanto un estratega brillante como un símbolo de ambición desmedida. Ganó batallas decisivas, dirigió los ejércitos más grandes de la época, pero también sufrió derrotas catastróficas. Tras su última derrota en Waterloo en 1815, fue exiliado a la isla de Santa Helena, donde murió en 1821. Estudios recientes de su cabello revelan niveles elevados de arsénico, lo que ha generado sospechas de envenenamiento, aunque oficialmente se atribuyó su muerte a un cáncer de estómago. La figura de Napoleón sigue siendo polémica. Para algunos, fue un tirano, para otros, un genio militar que aplicó los ideales revolucionarios en toda Europa. Lo cierto es que su papel fue determinante en la expansión del legado de la Revolución Francesa y en la configuración del mundo moderno.